Muy buenas noches, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta presentación del libro que es el legado, las reflexiones de nuestro querido maestro, el arquitecto Alejandro Ramírez Ugarte, que está aquí con nosotros. Su libro, que se lo recomiendo muchísimo, Reflexiones sobre la enseñanza y sobre la educación en la arquitectura, que es sobre lo que vamos a platicar hoy. Nos da mucho gusto además que estén con nosotros estos mujerones, estas admiradísimas, queridas arquitectas, que todas ellas son directivas de escuelas de arquitectura en la región, que no las voy a presentar ahora porque cedo el uso del micrófono a Margarita de Silva Peña, ¿viste? Que es la, que es la directora del ESARC. Y además esta noche será nuestra moderadora. Bienvenida. No, pues bienvenida yo porque tú eres la de la casa. Qué amable. Bienvenida, Arabela. Tú estás en tu casa también. Muchísimas gracias por estar aquí todos y todas. Estoy llena de orgullo porque precisamente hoy presentamos este libro de nuestro fundador en ESARC, Alejandro Ramírez Ugarte, y estamos muy contentos de que nos estén acompañando y además honradísimas y honradísimos con este panel maravilloso, como dice Arabella. Eh, en ESARC estamos muy convencidos de que el futuro es la colaboración y no la competencia. Entonces tenemos aquí directoras, coordinadoras de carreras de arquitectura de varias universidades. Entonces voy a presentar brevemente para no hacer muy largas las presentaciones. El arquitecto Alejandro Ramírez Ugarte, arquitecto fundador de la Escuela Superior de Arquitectura, ESARC. El doctor Alfonso Alfaro, antropólogo, historiador e investigador, director del Instituto de Investigaciones Artes de México y doctor honoris causa por parte del Sistema Universitario Jesuita. Gracias, doctor. La doctora Isabel López Pérez, rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, CUAD. La maestra arquitecta Tania Cano, directora del Departamento de Arquitectura en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. La arquitecta Rocío Name Fernández, directora de la carrera de Arquitectura de la Universidad Panamericana. Y la maestra arquitecta Gloria Padilla Guzmán, coordinadora de la licenciatura en Arquitectura en el ITESO. Muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a comenzar esta mesa de diálogo. Quisiera eh, pedirle al doctor, perdón, quisiera pedirle al doctor Alfonso Alfaro si nos dirige unas palabras sobre el texto del arquitecto Alejandro Ramírez. Muchas gracias. Quisiera felicitar particularmente a Arabella y a Arquitónica por la iniciativa de eh, preparar este volumen. Este es un libro acerca del futuro, acerca de la manera en que quisiéramos que fuera nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro país y el planeta, acerca de la manera en que estamos preparando a las personas que van a dar forma a esos anhelos, sobre los desafíos que enfrentarán en un futuro cada vez más incierto. Alejandro, que comenzó su vida profesional realizando una obra indispensable para la historia cultural de nuestro país, el, eh, la entrevista que realizó a Luis Barragán cuando era joven, y comenzó su carrera profesional con una obra maestra. Entrega hoy un explorador y disruptivo como solo pueden permitirse algunos jóvenes dotados de grandes ilusiones o algunos adultos que han superado la madurez y vislumbran la sabiduría. Es un libro pensado para abrir y estimular los debates. Estamos satisfechos, morada, con nuestras ciudades, con nuestro país,
con el estado de nuestro planeta? En este momento en que el gran ciclo civilizatorio en que hemos vivido durante las últimas 20 generaciones parece entrar en una zona de neblina espesa, Alejandro nos recuerda enfáticamente y con claridad cuál es la brújula que hemos utilizado para orientarnos a lo largo de estos últimos 5 siglos, el humanismo renacentista. Nos invita a asimilar su riqueza, a conocer sus implicaciones, a considerar las posibilidades de revitalizarlo o de intentar superarlo o reemplazarlo. Y en este caso, ¿qué paradigma de signos, de valores, de creencias podría incluirlo? Alejandro nos invita a interrogarnos sobre los cimientos, los muros que estamos levantando para edificar esta ciudad y el país que queremos. Nos pregunta a interrogarnos sobre si la manera en que los jóvenes están aprendiendo a concebir los espacios, a darles forma, es congruente con la imagen del mundo en el que ellos quisieran vivir. Hay actividades laborales que generan una sensibilidad y por tanto una responsabilidad particulares respecto de la manera en que transcurren nuestros flujos vitales. Los oficios, las profesiones de la construcción tienen ese carácter. La albañilería, la ebanistería, la arquitectura, la herrería, el diseño, la yesería, modelan a las personas que las practican, las hacen más capaces de comprender cómo las moradas, las ciudades, los países se construyen, se erosionan o autodestruyen. Las sociedades que logran suscitar sinergias de colaboración entre esos diversos oficios y profesiones suelen ser más prósperas que aquellas que intentan hacerlas caminar por cauces separados o agotar las tensiones de subordinación. Hay aquí uno de los desafíos más difíciles de percibir a simple vista, pero que las mejores obras de arte a través de la historia han de encarar de manera exitosa. En los años del futuro inmediato, en que el principal reto consiste en aprender a detectar, proteger y alentar aquellas actividades y funciones que solo pueden ser realizadas por los cuerpos y por las mentes humanas, este enfoque resulta capital. Hace 10 años, en este mismo recinto, Alejandro abrió una nueva etapa para las exploraciones de la obra de Luis Barragán. Hoy, con esta nueva publicación, nos invita a abrir un nuevo proceso de reflexión y análisis sobre el porvenir de nuestras viviendas, de nuestras ciudades, de nuestro país y del planeta. Ojalá que lo que pudimos aprender de él en su libro anterior, es decir, aprendimos a escuchar, a mirar, a hacer preguntas inteligentes, pueda servirnos de guía en esta nueva etapa en que Alejandro nos invita a recorrer con el mismo rigor y constancia, con la misma alegría y esperanza que irradia en este nuevo volumen. Muchas gracias. Gracias. Ahora, si les parece bien, platicamos así, eh, como en la sala de nuestra casa. Muchísimas gracias por sus palabras. Eh, lo que quisiéramos y por lo que las convocamos es sí platicar sobre el texto o las reflexiones que surgen a partir del texto en ustedes, pero también que nos platiquen un poco desde su perspectiva, esta perspectiva académica diferente dentro de su universo. Eh, ¿Qué desafíos o
o rumbos puede tomar la arquitectura, la enseñanza en arquitectura, como para vislumbrar un futuro más prometedor, eh, futuro, y punto, ¿no? Entonces, no sé si quieran, abrimos el micrófono y quieren comentarlo cada quien. Bueno, teníamos un orden, ¿verdad? Pero bueno, voy a ser breve. Sí. ¿Sí está bien así? Ok. Yo me siento muy afortunada porque conocí a Alejandro en mi primer semestre de la carrera de arquitectura en el ITESO. Fue mi profesor. Nos hizo pensar mucho, nos hizo sufrir mucho, pero creo que dejó una huella bien grande porque también nos ayudó a construir un futuro en la universidad. Es decir, él nos daba introducción a la universidad y nos decía, ¿qué quieren hacer? Y nosotros veníamos de la prepa. No, pues no sabemos. ¿Pero qué quieren hacer en la clase? Como a la tercera ya entendimos y empezamos a proponerle cosas que hacer, ¿no? En la clase y Alejandro nos ayudaba a que eso que queríamos hacer fuera siendo viable dentro dentro de este contexto tan diferente en aquel entonces que era el ITESO a lo que es ahora, ¿no? Eh, en el libro encontré muchas cosas con las que soy afín y seguramente es porque aprendí la arquitectura desde la perspectiva de Alejandro. Es decir, cuando escucho toda la historia de los planes de estudio y luego cómo heredé yo alguno de todos esos rasgos en la educación que recibí, entonces encuentro también afinidades en mi forma de pensar y de hacer la arquitectura. Y hay una parte, yo me cuestiono mucho por qué tantos muchachos quieren estudiar arquitectura si hay tantos arquitectos y hay tanta competencia, ¿no? Pero Alejandro menciona un pedacito que dice, la segunda razón no menos importante es que la arquitectura es una profesión muy afortunada porque abarca diversas ramas del conocimiento, lo humanista, el arte y la estética, la ciencia y técnicas constructivas, el estudio del pasado construido, sus autores y culturas, herramientas de análisis físico y social, estudios de suelo y del territorio, entre otros. Es decir, todo un menú de oportunidades para las distintas vocaciones y perfiles de los estudiantes. Entonces, desde hace un tiempo a mí me ha tocado acompañar estudiantes, ahora lo estoy haciendo desde la coordinación, pero eso es lo que yo veo que les gusta y por lo que la mayoría de los que se queda y lo hace con esa pasión y con ese entusiasmo es porque encuentra en la arquitectura todo eso. El reto, yo creo, más grande para quienes damos a, pues los intentamos formar es justo ayudarlos a encontrar esos talentos, ¿no? Esto que ellos ya traen o este interés que tienen o esta curiosidad y poderla llevar a un lugar que los ayude a realizarse, a ser felices, pero sobre todo, y lo dice aquí Alejandro, a ver por el bien común, a hacer mejores ciudades, a hacer mejores casas, no solo para el que tiene y me va a pagar, sino para el que está construyendo su casa poco a poco y en etapas. Entonces, creo que poder construir la, la función de un arquitecto, formar a un arquitecto, que es algo súper grande, es una responsabilidad enorme, pero lograrlo desde las diferentes asignaturas que podamos impartir, es, es, es esto que nos tiene aquí, a nosotros reunidos, ¿no? eh, el acompañarlos a que sean ese arquitecto, ese profesionista exitoso, haga con toda esta versatilidad que la arquitectura les da. Ahora sí. Digo, no sé si queremos orden o... Pues yo dije que del ITESO y no he salido, no he egresado de ahí porque sigo ahí y Alejandro fue el culpable, yo creo.
¿Cuántas culpas cargas, eh? Bueno, yo soy Rocío Name, soy directora de la UP, soy egresada del TEC, entonces yo creo que aquí pues convivimos todos con todos, ¿no? Algo muy bonito de esta parte como dirección o cuando comencé con la dirección de la carrera que me quiero imaginar que todas podemos familiarizarnos de alguna forma, pues ha sido, hemos tenido por algunas personas en común mucho este tipo de ejercicios en donde actualmente somos puras mujeres, lo cual se me hace muy curioso, o es algo que a lo mejor todo el mundo se puede cuestionar igual que yo, como mira, las escuelas de Guadalajara las están dirigiendo mujeres, ¿no? Em, pero bueno, pues mucho de lo que hemos comentado ha sido cómo sí, o sea, existen muchísimas universidades, no solamente las 5 que estamos aquí, hay muchas universidades en donde puede un alumno estudiar arquitectura y yo estoy convencida de que no existe una buena. Todas tienen buenos alumnos y todas tenemos malos alumnos o alumnos más mediocres, vamos a decir, porque yo creo que es bueno el que quiere ser bueno, ¿no? Y que el que tiene ganas la va a hacer en donde quiera, ¿no? Si no, pues ya estaríamos nada más uno aquí parado y todos los demás ya no existiríamos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a la pregunta, yo me quedo con una reflexión que era como que qué es lo que nos hace a una escuela o en particular, por ejemplo, con la UP como, como muy centrados en algo, ¿no? Y es yo creo que el vínculo con la profesión real. Y esto viene, eh, o lo uno un poco a la idea del libro, de que no podemos separar la escuela del mundo, ¿no? Hay una frase, voy a volver a los profesores, pero hay una frase que me encanta, que viene del libro de conversaciones de Luis Barragán y que lo vuelves a mencionar aquí, y que dice... En estas páginas nos da cuenta explícita de sus verdaderos maestros, los viajes, los amigos y los libros, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que unido al tema de quiénes son nuestros maestros, o sea, quiénes son los docentes, ¿no? Yo creo que los estudiantes necesitan docentes que practiquen, que sepan lo que significa presupuestar, construir, negociar, equivocarse y también corregir y que intentemos, pues justamente eso, ¿no? Que la práctica nutra a la academia y obviamente que la academia eleve esa práctica, porque no podemos separar una cosa de la otra. Em, lo pondría como en que el dibujo y la investigación convivan en el sitio, que es la obra, y que de la teoría y de la historia, que estoy convencidísima que son motores de criterio, pues no sean nada más documentos de un archivo. Entonces yo me quedaría un poquito como con elevar este estudio a una práctica que se pueda sentir y que se pueda ver y que se pueda, pues sí, como palpar, ¿no? Eso sería pues, un poco lo que me gustaría o que sea tangible. Esa es la parte que a mí me gusta mucho como en el tema de la profesión. Bueno, a mí me gustaría, a manera de introducción, bueno, primero que nada agradecerles, ¿no? A todas mis compañeras aquí, a Alfonso y por supuesto al arquitecto Alejandro, y bueno, a les la invitación, a Manolo, a Arabella y a Margarita. Y a mí me gustaría, antes de decirles qué pienso sobre las escuelas de arquitectura, hablar un poquito de cómo yo me acerqué a este libro y lo que me hizo reflexionar. O sea, yo leí el libro y luego yo pensé cómo era nuestra manera en que formábamos a los arquitectos en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, para quienes no conozcan la trayectoria de Alejandro, que bueno, han de ser la minoría, pues él aprendió el oficio de su abuelo, que era ingeniero, y estudió arquitectura en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, él colaboró con figuras como Ignacio Díaz Morales, que además fue su padrino de bautismo, y con Luis Barragán, como ya comentaba Alfonso, de quien publicó un libro. También, pues, ha sido un gran educador de la arquitectura, ha sido director y profesor del ITESO y, por supuesto, miembro fundador de aquí del ESARC. Este libro se divide en 4 apartados que a mí me parecieron bastante interesantes, que tienen que ver con su experiencia, donde nos platica un poquito acerca de la escuela y a mí me interesó, digamos, esta idea que él dice que estudió en la Universidad de Guadalajara y cuando llegó al ITESO se dio cuenta que no era diferente la enseñanza en una escuela que en la otra. Y plantea una cosa que es muy probable que todavía suceda, es que sus profesores tenían unas actitudes
digamos, de superioridad ante los estudiantes que él consideraba que no, pues que no eran apropiadas, ¿no? Entonces, él plantea, pues, esta idea de una escuela, dice él, con una concepción liberal, que es la que plantea, pues, en todo su libro, ¿no? Entonces, con base en lo que yo leí de él, pues, yo me permití hacer qué no debe faltar hacer o tener en una escuela de arquitectura, ¿no? Porque, bueno, hay muchísimas cosas que podríamos hacer desde los planes de estudio hasta los profesores, pero dije, bueno, vamos a hacer 10 para partir desde ahí. Y entonces el número uno sería enseñar a pensar, que dice nuestro autor, concuerdo, porque dice una formación que desarrolle el pensamiento crítico, analítico y abstracto. Segundo, un trabajo y enseñanza multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Bueno, realizar proyectos en conjunto. Nuestra escuela es una escuela de arte, arquitectura y diseño, entonces es natural que hiciéramos eso y no lo hacemos. Diseñadores gráficos, interioristas, ingenieros, artistas, cineastas, diseñadores de modas, deberíamos de trabajar en un proyecto en conjunto. Tercero, y también Alejandro lo menciona en su texto, un taller de enseñanza vertical. Él dice que así hizo el ESARC, con un taller de proyecto que incluía los diferentes niveles y los profesores, pues en un trabajo en conjunto, ¿no? Y pienso que este taller tiene que centrarse en resolución de problemas y necesidades reales. Nosotros les ponemos a nuestros estudiantes proyectos que no atienden a la realidad, por ejemplo, de nuestro país, y yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? También los profesores, ¿qué necesitamos? Pues profesores de todos, ¿no? Jóvenes y profesores experimentados, profesores que sean investigadores y profes que sean constructores, profes que sean alivianados y que nos permitan flexibilidad y profes más rígidos que nos cuenten el tiempo y nos obliguen a entregar a tiempo, porque pues para eso es la universidad, ¿no? Para entender diferentes posturas y nosotros decidir cómo queremos hacer y cómo queremos pensar. Cosa importante también, bueno, saber cómo estamos enseñando, difundir y documentar las metodologías que utilizan nuestros profesores y si eso le va bien a los alumnos o no, porque cada uno tenemos esta idea de la libertad de cátedra, pero no sabemos si eso pues le funciona a nuestros estudiantes. También talleres de proyectos impartidos por especialistas en el área. Y un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que venga Pepe Moyao y nos haga un taller de diseño de espacios para el espectáculo? Y entonces, pues el especialista le dice a nuestros estudiantes cómo se resuelven esos espacios. Número 7, enseñanza de la historia a través del análisis crítico de las obras maestras. Los profes de historia nos enseñan con fotos y entonces cuando uno va y conoce las obras en la realidad, pues no son como uno se imaginó que era a través de las fotos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues redibujamos los planos, hacemos maquetas, si podemos, visitamos la obra, tomamos fotos, la vivimos, que me lleva al siguiente punto, que es viajes de estudio de arquitectura, es decir, pues cómo se conoce la arquitectura. Manolo siempre nos lo decía, uno no puede hablar de lo que no conoce, pues hay que recorrer, hay que sentir, hay que experimentar, hay que ver a qué huele, cómo se siente, cómo llega la luz. Importantísimo también y que les hace muchísimo, actividades curriculares y extracurriculares que nos ayuden a fomentar el conocimiento del arte, la cultura y la historia. Y finalmente, que es algo que a nosotros nos hace falta y no sé por qué no lo tenemos, un ambiente creativo que permita el libre desarrollo de la comunidad y de sus estudiantes, ¿no? Que parezca una escuela de arte donde todos los elementos que nos rodean pues nos inciten, digamos, a seguir creando. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, Ara, querida, Sar, por recibirnos hoy en su casa. Es un gusto, Alejandro. Digo, hoy tenemos el gusto de conocernos, a diferencia quizás de Gloria, no teníamos el gusto. Alfonso, también, gracias. Como decía Rocío, este tipo de diálogo no es nuevo, quizás para algunas de nosotras. Eh, Quizás mi reflexión sobre el libro viene un poco más pausada. A pesar de ser un escrito corto, creo que es de gran riqueza y me obligué a leerlo pausadamente, a hacer reflexiones. Se convirtió, al no conocernos y no tener el gusto, en un diálogo que entablé, creo, contigo por medio de las páginas y de la lectura. Entonces, me va a permitir hablar de tres puntos que creo que son de gran valor para esta reflexión y para este un poco adelanto, si me permite, Arabella, sobre el libro, ¿no? Y uno primero que quiero hacer es sobre la sensibilidad y la honestidad que tuviste con tus alumnos. Creo que en el paso por tu carrera como profesor, como director, como estudiante mismo, creo que lograste esa cercanía entre tu momento de ser estudiante y después ir avanzando en estas diferentes trayectorias
y tener esta sensibilidad y esta cercanía y empatía con tus estudiantes. Creo que en el libro nos relatas momentos de qué siente un estudiante. Perdón que haga el diálogo con Alejandro de esta manera, pero te lo quería decir así, ¿no? Ese momento donde vas reflexionando con ellos qué se siente atravesar las diferentes etapas de su formación. Me vi como muy identificada en esa cercanía, en esa confianza que nosotros creo debemos seguir fomentando, ¿no? El saber cómo están, qué les duele, qué les preocupa, qué responsabilidades sienten sobre los hombros, ¿no? Qué entusiasmos también traen, qué emociones generan los proyectos en los que están trabajando. Entonces creo que eso es algo que te agradezco en el libro y que creo que lo diferencia mucho de otros textos sobre la educación en arquitectura. Un segundo punto que te agradezco también en el libro y en la reflexión es sobre los profesores. Las y los profesores con los que hacemos equipo, vienen por ahí unas notas que voy a considerar y voy a pegar en mi oficina para poderlas ver diario. Una de ellas en especial, me voy a rapidísimo a permitir nada más observarla para no perder aquí el hilo. Es esta, donde nos dices, trabajemos, ¿no? Con nuestras profesores, profesoras y profesores, fomentar su capacidad de aceptación de las múltiples vocaciones del estudiantado, las preferencias y estilos de los estudiantes que forman parte de su identidad en proceso de formación, posiblemente frágil y tentativa. Creo que otra vez regreso a esa sensibilidad que tuviste con tus estudiantes, pero también con tu equipo de profesores, profesoras, para poder decirles cuando hay que ajustar el camino, ¿no? Ese ejercicio de escucha activa, el poder ser capaces de tomar posturas sobre temas difíciles como hoy la equidad de género, la justicia social, la religión, ¿no? La ciudad misma. Entonces, esas notas, te digo, yo me las quedo para un momento de reflexión también futuro. Y creo que si me permiten hacer un poco el adelanto del libro, ¿no? Con esta pregunta que aparece en la contraportada, manera de provocación, ¿no? Para leer la obra, creo que Alejandro nos va adelantando, ¿no? Esto que quizás nosotras seguimos cuestionando, que es, ¿qué pasa si un estudiante hoy no se quiere dedicar a la profesión de manera tradicional? Y me voy a permitir adelantarles un poco que Alejandro nos confirma que no pasa nada. Hoy pasa mucho con que lo sepamos, con que lo reconozcamos y con que trabajemos para ello. O sea, creo que ya tenemos hoy un punto de partida con este texto. Nos hablas tú de cómo la naturaleza de la profesión de la arquitectura es dinámica, está en constante cambio. Hoy los conocimientos que necesitamos derivan de ejercicios que son alternativos, que son distintos, ¿no? Y cierras con un párrafo que me parece muy bello, muy concreto, muy al punto, muy de una trayectoria hecha de muchas experiencias. Y nos dices, enfatizo el hecho virtuoso de la diversidad de perfiles y la riqueza que esto aporta a la convivencia universitaria, así como la conveniencia de que tanto la institución como los profesores cuiden y fomenten esta diversidad. Una de las características de la enseñanza liberal humanista es capacitar a las personas para un desempeño profesional libre y versátil que potencialmente responde a la limitada disponibilidad del ejercicio tradicional como arquitecto. Perdón la lectura de todo el párrafo, pero agradecerte porque creo que ese recordatorio es algo que se dice, ¿no? Y quizás nosotras lo hemos dicho a puertas cerradas, en juntas con nuestros profesores, en momentos muy adentro de la institución, pero decirlo hoy en un foro como estos, con esta diversidad de posturas, me hace como ya decir, ok, ya lo dijimos, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer? Ya se acepta, ¿no? Ya lo venimos, Alejandro nos lo está confirmando. Creo que te adelantaste en tu tiempo y en tu generación a algo de lo que hoy apenas quizás nosotras con pocos años nos damos cuenta en el ejercicio de esta práctica, ¿no? De educación. Entonces, regreso el micrófono porque creo que ya me robé varios minutos, pero agradecerte por esa obra y quizás ahorita seguimos comentando eso. Muy bien, pues eh, por mi parte, pues es muy gratificante ser parte de este proyecto. Es maravilloso ser parte de este proyecto y quiero decirlo también todo el personal que ha creído en Alejandro y el grupo de fundadores, y nos fascina trabajar aquí. Todos los profesores, los estudiantes que también creen, pues es un orgullo ahora hablar eh, de ti, de este texto. A mí me parece que
nos abre un mundo padrísimo. Tenemos ya la mala costumbre de decir que estos tiempos son terribles y que estos tiempos son horribles y los chavos creen que son desafortunados por haber nacido en este tiempo. Y no, yo creo que es exactamente lo contrario. Somos muy afortunados porque vamos a presenciar un cambio, ¿no? Decía Saskia Sassen que un paradigma, todo ese sistema de creencias que damos por sentado, que damos por hecho, es una especie de luz, un haz de luz que alumbra ciertas cosas, pero deja en la oscuridad a otras, ¿no? Pero resulta que esa luz es un foco chicharronero que ya retostó ese fragmento de realidad, esa parte del mundo, ya lo dejó retostado, requemado. Y estamos en el momento en que esa luz va a apuntar hacia otros lados, ¿no? Entonces, yo creo que por eso somos afortunados. Los jóvenes van a empezar a hacer todo de manera diferente, van a voltear la mirada a donde antes no veíamos y eso me da a mí muchísima emoción, saber para dónde va la cosa, ¿no? En esta escuela la costumbre es dar esperanza y no al revés, darles a las chavas, a los chavos puertas abiertas y no al revés, no esta visión apocalíptica que no es más que un filtro de las redes sociales que no existe, ni siquiera es real, ¿no? Entonces, me parece que vivimos un momento afortunadísimo y que estemos aquí juntas y que nos faltan quizás más personas. Que entablemos muchos más proyectos juntas, que entablemos muchas más colaboraciones para garantizar esto, garantizar que tengamos un verdadero futuro mucho más prometedor. Entonces, muchas gracias por el texto e incitarnos a esta reflexión hoy. Bueno, ¿quieres, Alejandro, decir tus palabras? Sí. Yo así de pie porque si me siento y hablo, me duermo. Entonces, bueno, pues bienvenidos, muy bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que estemos aquí y me da mucho gusto que estemos hablando de este libro que me costó tanto trabajo. ¿Qué? Así que, bueno, yo quiero contarles algunas cosas a propósito de este libro. Mm. Órale. Es un poquito como la génesis, cómo empezó. En 1963, empecemos. Yo no me considero escritor, me cuesta trabajo escribir, pero lo he tenido que hacer varias veces en diferentes modalidades. Mi primer texto ni siquiera lo escribí yo, solo formulé los temas y preguntas y transcribí la grabación de mi entrevista a Luis Barragán. Esto fue parte de una monografía que se presentaba en la clase de Teoría Superior de Arquitectura en quinto año, que además incluía un análisis del texto basado en la teoría de los valores. Paso a 1979. Lo siguiente lo escribí como prólogo a la propuesta del Plan de Estudios de Arquitectura presentada a la autoridad académica del ITESO, siendo yo director de la Escuela de Arquitectura y con la colaboración del consejo de la misma escuela.
Esta propuesta la recibió con mucho gusto y gozo y elogios el entonces rector del ITESO, Javier Schaeffler. También al plan de estudios y todo esto, una persona muy ilustre le llamó una rapsodia alejandrina. Está suave el nombre ese. Paso a 1987. Ahí, por encargo del Consejo Editorial, escribí una breve reseña del estado de la profesión y la enseñanza de la arquitectura en nuestro tiempo, que se publicó junto con las de las otras licenciaturas en la revista Renglones del ITESO. Un poco quizás tratando de llenar el vacío al haber dejado el puesto de la dirección y mi regreso a la docencia, empecé a escribir un texto muy elaborado que, según yo, intentaba explicar algunos absurdos y contradicciones tanto del ejercicio profesional como de la enseñanza en arquitectura. Al someter este intento de escrito a la crítica, coincidí en que no tenía mucho de aporte, pero sí muchas palabras. Alguien lo llamó verboso. Y la misma persona muy ilustre, esto me llegó como chisme, lo llamó rapsodia de majaderías. También muy suave. Paso a 1995. Entonces, después de esta experiencia me sometí a una pausa terapéutica de 35 años que dediqué a mi práctica profesional, al proyecto de desarrollo socioecológico Los Pitujos, que incluyó la construcción de una nueva casa. Yo hice el techo y la puerta de entrada y desde luego todo el proyecto de SARC que se genera en esa época junto con su equipo fundador. Yo no soy el fundador, fue un equipo. Y aquí creo que no está ninguno del equipo. Pues sí, de algún modo, claro. Este, paso a 2022. Retomé el tema de la enseñanza en arquitectura con mucha cautela y cuidado en mis afirmaciones y acudiendo constantemente a la intervención editorial de varios tipos y talentos. Y hoy me dio mucho gusto y paz en mi alma presentarlo a su consideración y comentario. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Así es. Ahora, pues tenemos un espacio para preguntas y comentarios del público. Si alguien quisiera preguntarle algo a Alejandro o a cualquiera de nuestras invitadas eh, o hacer un comentario, está libre el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, en la reseña de la introducción, comentaban sobre como estas escalas de la arquitectura, sobre la casa, la ciudad, el país, el planeta. Y me da curiosidad, especialmente, bueno, de la experiencia que tienen, especialmente con Alejandro, ¿cómo ha sido esa trayectoria de esa escala de ciudad, en la escuela de arquitectura y cómo se han hasta hecho una escuela de urbanismo, pero ¿cómo fue como esa transición, qué dificultades encontraron o cuáles fueron los primeros, pues, eh, ejemplos de éxito en ese como enfoque al urbanismo y no solo a la arquitectura?
A ver, perdónenme, pero se me hace que no entendí muy bien la pregunta. Perdón. En la cuestión urbana, en la escala de ciudad, ¿cómo ha sido pues la transición de una escuela solamente de arquitectura que está más enfocada, digamos, a la edificación contra pues el diseño urbano y la escala de ciudad en la escuela, pues? Bueno, desde que se fundó la escuela hace 27 años, teníamos un proyecto a futuro y ese proyecto a futuro incluía par- pues en mucho lo que es la realidad en los últimos años. Tenemos ya 3 licenciaturas: arquitectura, artes visuales e interiorismo, este, 2 maestrías dirigidas precisamente al crecimiento sano de la ciudad, ecología, y cosas de ese tipo. O sea, se está pues extendiendo el campo de acción, incluyendo a la ciudad. Parte también del proyecto era estar en la ciudad, es decir, un campus urbano, no, y bueno, estar condenados a rentar una casa porque, eh, o sea, no nos fuimos al campo a comprar un terreno barato o algo así, no sé qué, ¿no? Entonces, pues aquí estamos viviendo en una casa de ricos y tratando de sobrevivir como se puede, y sí se puede. Y pues nos gusta mucho participar vivimos esta colonia, la cool, muy cool, y la disfrutamos y la aprovechamos. Tenemos buena convivencia con nuestro contexto y pues eso lo que, es lo que puedo responder yo. Y gracias por la pregunta porque sí me... Sí, gracias. Bueno, debo decir que estoy muy emocionado, ¿no? Me pasa siempre que un amigo presenta un libro, y este es el caso. Em, Quería hacerte una pregunta con un pequeño comentario previo. Rem Koolhaas decía que el problema de un arquitecto empieza cuando empieza él a tomarse en serio a sí mismo. Eh, Del mismo modo, creo que un profesor de arquitectura empieza a tener problemas cuando olvida que fue estudiante. La pregunta que te hago, porque tu libro se llama Reflexiones sobre la educación en arquitectura, pero no dice reflexiones sobre la arquitectura de un profesor de arquitectura, no, simplemente reflexiones sobre arquitectura. Y la pregunta que te hago es, ¿olvidaste que fuiste estudiante o sigues siéndolo? Y casi es una pregunta que le haría a todas nuestras directoras. No, yo creo que tú y Ah, con todo gusto. bueno, bueno, yo no sé qué soy. Digo, así que tú digas yo soy profesor, pues yo nunca me he sentido profesor. Y cuando era estudiante tampoco me sentía estudiante, la verdad. Me sentía que estaba en un juego totote, pasándomela bien y ocupado. No tenía tiempo de vagar, de vagancias, porque en mi casa no me dejaban, este, mm, hacer tarugadas, ¿no? Entonces, este, pues ni uno ni el otro. Entonces yo como escribo, pues ahí está el resultado. El trabajo que me costó escribir esto, porque yo decía, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo? Yo no debería de estar haciendo esto, porque
porque no me sale. Entonces, tampoco soy, ya dije, no soy escritor y ya estoy escribiendo. Entonces, no soy estudiante y estudié y no soy profesor y no he dejado de dar clases. Y luego voy a dar clases, pero no digo nada y los pongo a los alumnos a dar la clase. Aquí está un alumno y ellos dan la clase y luego yo pues les completo algunos detallitos o les doy algunas opiniones porque pues digo para jalar con ellos, ¿no? Y, y realmente yo salgo con la boca húmeda, no me alcanzo a secar de tanto hablar y bueno, pues no sé si respondí por parte mía, no sé si quieran. ¿Eh? Yo les voy a relatar un apartado que dice ahí de la experiencia en una de las partes del libro. Y entonces él dice que tenía, y que ya les había dicho un poquito, que tenía un profesor ahí en la escuela que hacía su lección de memoria y que lección la hacía con cierta indiferencia a los estudiantes, lo que generaba pues que todos los estudiantes reprobaran, ¿no? Que era así como el terror de ese semestre. Afortunadamente, Alejandro fue de los poquitos que pasó, porque él, pues él sí ponía atención, el único que pasó. Y entonces dijeron, no, pues si él sí le entiende el profesor, lo que vamos a hacer es darle la tarea de que dé un curso de verano para los que vayan entrando, pues puedan acreditar la clase con el profesor que solo él entendió, ¿no? Y entonces eso fue en 1958, que es pues cuando Alejandro se ignoró como docente. Entonces dice que no sabe ser docente, pero ya tiene 67 años haciéndolo, ¿no? Y sobre la pregunta de si yo me acuerdo, sí, yo siempre pienso cuando estoy dando clases lo que a mí me hubiera gustado que mis profes me hubieran incentivado a hacer. Yo soy como muy rígida para el proyecto y entonces nadie nunca me invitó a hacer como Zaha Hadid y me hizo falta. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, están aquí para aprender, entonces o sea, siéntanse libres de buscar muchas posibilidades para que cuando salgan a la vida profesional, pues sepan qué es lo que les gusta, ¿no? No sé si... Eh, Digo, yo creo que tampoco. Ahorita pensaba, ¿no? En pues cuántos momentos no tiene uno presentes cuando está frente a grupo, pero también hablo de la dirección quizás. O sea, creo que ahí especialmente, sí, frente a grupo es muy tangible, ¿no? Nos espejeamos en mucho de lo que observamos en ellas, en ellos, hacemos recomendaciones, nos atrevemos a hacerlas. Creo que siempre teniendo en mente el peso también de esas decisiones para nosotros hace unos muchos años. Y creo que hablo de la dirección porque en algún momento le dije a mis estudiantes, a mí nadie me dijo que podía dedicarme a esto, o sea, a mí nadie me dijo que podía ser una académica y que estaba bien, o sea, que podía dedicarme a la formación, ¿no? Y hoy llego todos los días al TEC y agradezco tener esa oportunidad, de verdad, o sea, genuinamente voy feliz a trabajar sabiendo que no dejo de aprender, sabiendo que comparto eso con otros, que recibo también, que dialogamos todo el tiempo y que esto va a seguir, ¿no? De esa manera. Entonces, creo que no. O sea, nos rodeamos todos los días de escritos, de opiniones, de lugares, ¿no? Creo que me he dedicado a caminar el mundo para yo con eso poder presentarles a ellas y a ellos un poquito de mis preguntas también, por medio de la foto, por medio de los viajes, o sea, eh, no sé, podría aquí quedarme hablando más de eso, pero no, definitivamente no se me olvida. Paso el micro. Perdón, Margarita. Hay una de los elementos que yo más me acuerdo cuando estoy con algún estudiante en mi grupo o cuando llegan a la oficina con pues con algún problema o qué haría yo qué hacía yo cuando era estudiante o qué podía hacer yo si hubiera estado en su lugar. Y sí, nos atrevemos a dar sugerencias y muchas veces nos hacen caso y no les va mal, entonces dices, qué bueno. Pero uno de los elementos más importantes, yo creo que para un profesor, yo lo considero, es
que cuando uno enseña, entre comillas, aprende. Y al mismo tiempo es un ir y venir entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces yo creo que la mejor manera de enseñar en un grupo es sentir que tú también estás aprendiendo y, y abrir tus ojos y abrir tus oídos a que ese estudiante algo te va a dejar también. Cuando estás en esa disposición, a mí me toca recibir a los alumnos de primer semestre. O sea, todavía vienen bien prepos. Y entonces están como esperando a que les digas qué hacer, cómo hacerlo, todo, y tienes que ir ayudándolos a que comprendan. Es dibujo. Yo empecé dando geometría descriptiva y cuando me invitaron a dar geometría descriptiva, yo decía, ¿cómo les voy a enseñar si estoy casi de su edad? Y me dijeron, pues por eso, porque yo me acuerdo que tú les explicabas a tus compañeros y entonces vas a poder explicarles a esos chavos y te van a entender. Y entonces yo era la adjunta de un profesor y les daba es como el taller de la geometría y así empecé a dar clases y me di cuenta que me encantaba. Estudié la maestría en educación por eso, porque había una parte de la geometría que se entendía muy fácil y otra parte que no, y entonces cómo poder ayudar al alumno a que la comprenda. Pero me quedó clarísimo cuando investigaba para mi tesis eso. Si no ayudas a otro a aprender, tú no aprendes. O cada vez que tú ayudas a alguien más a aprender o le compartes lo que sabes, sabes más o aprendes más porque es en conjunto. Entonces, yo creo que el profesor que, que quiera seguir siéndolo y que identificándose con sus estudiantes, no importa la cantidad de años que haya entre los que entran y quienes les estamos al frente de la clase, es siempre ponerse en su lugar. Y a partir de ahí se puede construir muchísimo más que solamente el compartir la sabiduría de la materia. Se pueden construir amistades, se pueden construir referencias, se pueden construir confianza. Entonces, sí, ahorita con tu pregunta, sí, me acuerdo cuando soy estudiante, cuando estoy con los estudiantes, cómo era yo o cómo es ser estudiante, tratándolos de comprender pues en su realidad. Bueno, y yo creo que voy a responder por todos aquí en el público, pero yo creo que sería muy soberbio decir que ya lo sabemos todo y que no vamos a seguir aprendiendo, ¿no? O sea, aparte de ser profesor, es observar y es aprender, y yo creo que aprendemos también mucho de los estudiantes, así como ellos aprenderán de nosotros cuando nos toca dar clase, pero es un constante ejercicio de seguir ejerciendo esta noble profesión de aprender también, ¿no? Para dar, dar mejor pues mejor, digo, dar el conocimiento de mejor forma, porque yo creo que yo hay algo que también digo mucho a mis alumnos, el conocimiento ya está, o sea, no es que no se pueda seguir generando, pero aquí lo tienen, ¿no? ¿Qué hacemos los profesores? Somos formadores definitivamente, pero lo que vamos a ayudarlos es a poder agarrar ese conocimiento y realmente aprender de él, porque no es lo mismo, pues, buscar en internet que aprender a encontrar lo que tienes pues sí, que sacar o resumir de esto, de estos múltiples caminos en donde puedes seguir encontrando información, pero también aprovecho un poquito lo que tú decías, como ¿en qué tiempo nos tocó vivir? Pues en un tiempo en donde tenemos a una invitada que viene de París y que está sentada aquí entre el público, que mañana estará dando una conferencia, platicando su práctica profesional, porque a lo mejor no es lo más común, a lo mejor hace un par de años no era fácil tener una videoconferencia con alguien en el otro lado del mundo, tenerlos presencialmente, pero yo creo que también lo que nos toca es adaptarnos a los tiempos y ayudar que pues esta información baje de la mejor manera desde una perspectiva que yo creo que todo mundo como profesor siempre hace y que es una autorreferencia, no mía, sino a cómo me hubiera gustado. Yo creo que siempre vas a tener a tu profesor que fue el profesor estrella, al que no te gustó cómo te enseñó, al que te encantaban algunos métodos y bueno, tampoco te puedes quedar solamente con eso, tenemos que seguir aprendiendo a enseñar y en eso está el observar y aprender de los alumnos.
Allá, Gabriel. Te lo paso. Gracias. Aquí estoy, Alejandro. Este, hablaste, más bien, hay un hilo conductor entre el primer libro, el de la entrevista a Barragán, y este que se presenta hoy. Hace 10 años que lo presentabas, nos platicabas que gran parte de lo que Barragán era porque, además de estar consciente del entorno, del entorno del medio físico natural, del el usuario, del paisaje, estaba sobre todo consciente de él, como de su propia vida, su propia historia, sus propias sensaciones, emociones, pensamientos, y que eso era lo que lo hacía que fuera Barragán, porque era alguien que era con una sensibilidad extraordinaria, pero que sobre todo estaba consciente de su propio ser. Ese es el primer punto. Y en este segundo libro, que es parte de la esencia de esta escuela, nos hablas mucho sobre cómo el estudiante tiene que estar consciente de sí mismo. Y por eso la anécdota que Gloria nos decía, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué pretensiones tienes? Etcétera. Ahí hay un hilo conductor que creo que sería muy interesante que nos comentaras un poco de esa esencia de la formación de la arquitectura en estos contextos que tú nos presentas entre el primer libro y el segundo. Bueno, bueno, la conexión es que pues los hice yo los dos. Y yo tengo una manera de pensar y de sentir que me viene pues de mi familia, yo creo. ¿De dónde más? Este, de mi formación desde la infancia, la gente que me rodeaba y que me rodeó toda mi vida. Y eso a mí me dejó esa marca que es la importancia de ser yo y de que digo, yo quiero ser y yo quiero que tú seas tú, no que seas como yo, para nada. Y eso es para mí la lección más que más ayuda, que más te, te proyecta, que te hace mejor ciudadano, que te hace más sabio, mm, que puedes dar mejores respuestas. Si yo no estoy dando muy buenas respuestas ahorita, es porque todavía no soy bien yo. Algo así, de veras. Entonces, bueno, a mí me transformó o me dio un empujón a ser más yo, yendo en la misma línea. El rato que estuve cerca de desarrollo humano en el ITESO, ese ahí me abrió muchas avenidas y muchas posibilidades y claridades en ese respecto. Y pues yo no sé, Gabriel, ya, ¿o qué? ¿Qué dijo? Suficiente. Que ya. Ya por bien servido. ¿Por acá? Sí, claro. Ah, ¿No te sigues con usted? ¿puedo agregar algo de lo que Hola, hola. Alejandro nos Ah, sí. dijo? En el ser más yo de Alejandro, yo creo que hizo algo que es bien importante en los seres humanos y que creo que no todos lo logran, es trascender. Porque cuando yo leí este libro,
ubiqué muchas cosas y muchos elementos y muchas prácticas que en el ITESO tenemos. Yo, cuando llegué como estudiante, a mí me gustaba cómo eran la mayoría de los profesores, no todos, pero la mayoría de los profesores. Y era este sentido como de verse en nosotros y este sentido de el humanismo y tratarnos con mucho respeto. Em, entonces, yo creo que cuando eres tú y lo intentas honestamente, esa manera de ser se, se hereda o se traslada a los otros que te siguen y que aprenden de ti. Y eso lo seguimos viviendo. Digo, es ya una escuela muy diferente a aquella a la que yo ingresé, pero sí hay muchísimos elementos que seguimos conservando y enriqueciendo a partir del 79, ¿no? No sé si... bien. No es una pregunta, sino por ahí una reflexión que surge de la conversación respecto de la posición del estudiante o el profesor. Yo creo que lo que enseña es el proyecto, es decir, uno aprende en el proyecto. Y ahí hay una relación más horizontal entre el alumno y el profesor, porque ninguno de los dos sabe hacia dónde va el proyecto. Es una aventura el proyecto. Yo creo que el trabajo del profesor, sobre todo en los talleres de arquitectura, es acercar un problema y tal vez acercar herramientas y si hay tiempo una metodología, pero después ya el proyecto es es una, sí, es como un camino sin trazado. Entonces es una aventura compartida y que ahí se aprende. Y por eso creo yo también que estamos todos acá porque es una aventura muy bonita y que en mi caso, yo ya soy joven viejo, hace 30 años que hago esto y no me aburro. Hoy lo hice toda la tarde y estoy fresco, porque es lo que me da alegría de trabajar. Eso quería compartir, nada más. Gracias. Bueno, yo quería nada más compartir una percepción, reflexión que tiene que ver con la humildad, porque justo lo que acaba de decir Alejandro, pues yo soy yo y tú eres tú, y a veces queremos imponer mi yo en el tú, en nuestros alumnos, ¿no? Entonces, ante retos muy fuertes que nos ponemos, como cómo vamos a mejorar nuestras ciudades, nuestro mundo o simplemente nuestras propias personas, intentamos imponer mucho en los alumnos lo que debería de ser, ¿no? O sea, sentimos que luego hay un rigor en en la escuela de arquitectura. Entonces, ¿cómo vivir cómo vivir esta docencia, este acompañamiento en que también somos igual de aprendices que los alumnos y también se nos va el sueño pensando cómo los vamos a ayudar? Entonces, es simplemente desde o sea, el rol que nos toca como profesoras, profesores, de ayudar a este alumno a florecer. Qué es este alumno? ¿Qué busca? Y creo que esta libertad también de que ya la arquitectura no es para para que construyas el mundo. A lo mejor el mundo ya no necesita que lo construyamos. Necesitamos pensar otras formas de habitarlo, de cuidarlo. Y el alumno cómo se siente con eso, ¿no? Porque a lo mejor también está muy permeado en todo lo que ve en redes sociales y quiere ser un rockstar, cuando a lo mejor el mundo no necesita rockstars, o a lo mejor el alumno ni siquiera quiere serlo, pero siente esa presión. Entonces, nada más cómo estar como profesores en que el alumno disfrute y descubra pues todo lo que es enfrentarte al mundo, intentar crearlo, intentar resolver retos, problemas, diseños. Y bueno, nada serio, nada más es reflexionar la humildad con cómo nos relacionamos con nuestros alumnos.
Bueno, yo tuve, tuve la suerte de ser coordinado por Alejandro, es decir, de ser profesor en tiempos, pues, de tu dirección. Y entonces, eso se juntó con el hecho de que mi esposa, la mamá de Margarita, este, es o era, educadora, y trabajaba, pues, en un jardín de niños y aplicaba un sistema activo, pues, el sistema de Pierre Ford, basado en Montessori, y entonces, pues planteaba, entre otras cosas, pues la existencia de áreas de trabajo, guías o fichas, pues para que cada alumno, al tomar una, se fuera a trabajar y la desarrollara, de forma que el profesor, pues, rondaba por el salón y veía, pues, los avances de cada quien, ¿no? Entonces, el objetivo era relacionar 4 o 5 materias que se daban al mismo tiempo y no era un propósito terminar una cantidad de trabajos, sino más bien el propósito era desarrollar el razonamiento en 3 dimensiones. Y eso fue posible, pues, bajo la dirección de Alejandro, pues no hubo un director que dijo, no, esto no se vale. Entonces, pues yo le echo porras a Alejandro. Yo reflexionando en los comentarios que nos han aportado, tanto los del panel como las aportaciones del público, pienso y precisamente es aquello de que no esperar que el otro sea como yo o que aprenda lo que yo sé o que lo haga como yo sé. Yo creo que aquí es un tema de otredad, ponernos en el lugar del otro, considerar de dónde viene, qué historia trae, qué trayectoria trae. Y eso nos da mucho sentido para comprenderlo y poder lograr un diálogo, una empatía y realmente poder construir, aprender, como lo han dicho ustedes, aprender nosotros, porque cada quien con esa historia, esa trayectoria, nos aporta elementos. Y nosotros con lo que traemos y demás le aportamos al otro. Entonces yo creo que insisto que la otredad es una clave para que realmente construyamos una sociedad más común, más integrada y más en empatía hacia el otro, no vernos el de arriba y el de abajo, el de aquí y el de allá. Entonces yo creo que si nos manejamos de la otredad, lograremos cosas más importantes. Gracias. Gracias. Eh, Solo una palabra para subrayar algo que Alejandro acaba de decir hace un momento y es para subrayar el carácter innovador, propositivo, juvenil, futurista de sus propuestas. Este edificio en el que nos encontramos es justamente una de sus propuestas. Él decidió instalar una escuela de arquitectura en la ciudad, vivir en la ciudad, no destruir algo para construir algo nuevo. Esta es una gran lección de arquitectura, es una gran lección de urbanismo, es una gran lección de vida social. Es lo más contracorriente que puede haber y es lo más moderno y lo más joven que puede haber. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios y preguntas, los queremos invitar, bueno, agradecerles muchísimo que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo a todos y todas, pero seguir la conversación, celebrando, a seguir celebrando este momento en un brindis aquí en el jardín maravilloso de esta casa. A ver, yo Muchísimas gracias. quería decir una cosita que no me aguanté. Y es que me veo aquí y resulta de que yo fui el único hombre, tenía 6 hermanas y ahorita eso es todo.
Sí, y aquí tenemos una mesa arquitónica en donde pueden conseguir el libro y el autógrafo. Muchísimas gracias y brindemos.